Estimados, muy buenas. Reciban cordiales saludos. En algún momento te habrás preguntado cómo poder producir un párrafo para un texto descriptivo o académico. Cómo organizo las ideas, cómo estructuro la información y de repente no has tenido un modelo. Este video busca darte una técnica particular, ¿no?, para poder formular párrafos para un texto formal. Empecemos. El propósito del video es describirte una técnica para que desarrolles un párrafo explicativo y que lo puedas emplear en un texto formal, como una monografía, un informe, un correo electrónico, un ensayo académico. Es una técnica simple. Bueno, empecemos. ¿Qué cosa es entonces un párrafo explicativo? ¿Qué es lo que queremos hacer? Un párrafo explicativo es un conjunto de ideas que proporcionan una descripción y justificación clara y detallada de una idea, concepto o proceso. Muy bien. Entonces acá hay que considerar que un párrafo es un conjunto de oraciones, ¿sí? Estas oraciones, como en un grupo, buscan desarrollar un solo tema, ¿no? Esa es la particularidad de un párrafo. Las oraciones que conforman un párrafo están separadas por puntos seguidos, sí, pero tienen en común que desarrollan un tema o un subtema en particular y terminan en punto aparte. Entonces, ese detalle visual hay que observarlo al momento de leer un texto. Un texto está dividido en párrafos. Empieza con mayúscula, puede estar constituido por varias oraciones, pero debe terminar al final con un punto aparte, después del cual debe haber un renglón. O por lo menos el otro párrafo debería empezar con una sangría, ¿no? Muy bien, entonces eso es lo que conseguimos como párrafo explicativo, o sea, un conjunto de oraciones que desarrollan un solo tema. Pero ¿cuál es la composición? ¿Cómo se organiza un párrafo explicativo? Bueno, conocer la organización nos va a permitir evitar transcribir, ¿no?, y formular nuestros propios párrafos, evitar el plagio. Eso es lo que se busca eh, con conocer los elementos de un párrafo explicativo. ¿Qué elementos tiene un párrafo explicativo? Bueno, tiene una oración organizadora. ¿Qué es la primera oración? La oración que aparece al inicio va a ser la oración organizadora porque esta nos va a presentar el tema y debe estar presentado en concordancia con el propósito del texto, ¿no? Por ejemplo, una oración organizadora podría empezar afirmando, ¿no? Daremos a conocer las causas de la congestión vehicular en nuestra ciudad, por ejemplo. Esa podría ser una oración organizadora a partir de la cual se, se conforman las demás, ¿no? Esta oración va a manifestar el propósito comunicativo del autor. Es decir, presenta el tema sí, pero de acuerdo a lo que busca el autor. Entonces el autor puede desarrollar no solamente, puede dar a conocer las causas, también puede describir las características de un tema. El autor de repente tiene la finalidad de describir los antecedentes, entonces va a depender mucho de cuál es la intención del párrafo en particular, ¿no? Entonces, esta oración organizadora va a estar acompañada, complementada de oraciones de desarrollo, las cuales van a señalar los subtemas y complementan la información adicional, la información principal, la idea principal. Proporcionan detalles, pueden proporcionar explicaciones, ejemplos, datos adicionales, estadísticas, comentarios de otros autores, que van a dar más información sobre la afirmación que se hizo en la primera oración. Muy bien, entonces con ello vamos a ver que eh, entonces, ¿qué subtemas podríamos desarrollar en un párrafo explicativo? Bueno, las opciones son diversas, ¿no? Pero yo te voy a mencionar algunas en particular. Por ejemplo, podría un párrafo mencionar o describir los antecedentes, ¿no? Cuando, por ejemplo, estamos hablando de la gripe, ¿no? ¿Qué tipos de gripe hubo antes que atacaron a la humanidad, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el desarrollo cultural de una civilización, por ejemplo, la cultura peruana?
cuáles fueron las culturas que antecedieron a la cultura actual, en la situación actual. Entonces, cuando un párrafo desea explorar los antecedentes, la pregunta que se podría formular al autor sería: ¿cuál es el contexto histórico, cultural o social del tema? ¿No? Hacer una revisión histórica. Eso implicaría hacer una revisión histórica del tema, ¿no? También podría destacar los componentes de un todo, de un tema. Es decir, cuáles son las partes o aspectos clave que conforman el tema. También, ello es mayormente cuando describo un tema científico. Por ejemplo, cuáles son las partes de la piel, por ejemplo, como órgano. Y ahí implica entonces analizar el tema y describir sus elementos. También para ello nos sirve un párrafo explicativo. Nos sirve también para describir, porque podríamos mencionar cuáles son las características principales de un tema, ¿no? Cuando describimos, por ejemplo, el acoso escolar, ¿qué características o cuáles son las principales manifestaciones del acoso escolar? Por ejemplo, también podría servir un párrafo aplicativo. Efectos, causa-efecto. Acá podríamos mencionar cuáles son los factores que causan cierto fenómeno. Por ejemplo, la congestión vehicular, ¿no? La corrupción, podríamos mencionar la delincuencia. Y también podríamos mencionar las consecuencias o los efectos de estos problemas que vendría. El problema vendría a ser el tema, ¿no? Y en las oraciones complementarias podríamos hablar o de causas o de efectos. Otro podríamos presentar también problemas éticos. Es decir, ¿qué dilemas morales o éticos surgen a partir de por ejemplo, de la, de la etapa de prueba de las vacunas, ¿no? ¿Se deberían vender productos a pesar de que estos generan algún daño en particular o generan eh, beneficios y desventajas en el organismo? Por ejemplo, en el caso de las aplicaciones prácticas de un tema particular. ¿Cuáles son las aplicaciones prácticas del tema? Si estamos hablando de la energía radiactiva, ¿no? Eh, ¿Para qué o qué usos se le da? Tenemos también las plataformas virtuales. Las plataformas virtuales o el Internet, ¿qué usos prácticos tienen en la actualidad? Ahí, en nuestras ideas complementarias, entonces, eh, podrían describir los más importantes. Entonces, como vemos, nuestro párrafo explicativo puede desarrollar infinidad de subtemas. Va a depender de la intención comunicativa o qué aspecto desea detallar el autor. También podríamos incluso presentar opiniones acerca del tema, ¿no? Cuando tratamos de conocer cuáles son las diversas opiniones que genera el aborto en la sociedad, por ejemplo, ¿no? Diferentes grupos y expertos o culturas, ¿qué reacción les genera ese tema? Podríamos también describir eso en un párrafo explicativo. Entonces, como vemos, en nuestro párrafo explicativo va a tener una frase organizadora que va a presentar el tema, y las otras oraciones que nosotros les agreguemos, que pueden ser 2, 3, 4 o n oraciones, van a desarrollar los subtemas. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. Acá tenemos un caso particular, ¿no? Miren, en la primera oración, como observamos en el esquema que aparece en la izquierda, vamos a ver que la primera oración nos señala que nos van a describir que la fotosíntesis transforma la luz en energía. O sea, nos van a distinguir, no va a describir el proceso. ¿Cómo es que cómo es que la fotosíntesis, perdón, transforma la luz en energía para las plantas? Y es aquí que en la segunda oración nos habla de la absorción del dióxido de carbono y el agua para la producción de glucosa y oxígeno. Y la tercera oración nos explica por qué ocurre esto, con la, el- la intervención de los cloroplastos que tienen clorofila, que es una sustancia que capta la luz. Entonces, vemos, por ejemplo, en el esquema numérico o en el esquema de ideas que está en el lado izquierdo, cómo se organizan las oraciones. Y en el párrafo explicativo se distingue pues la oración organizadora al inicio, que la cual va a ser profundizada, detallada, descrita, complementada, ejemplificada, demostrada,
por las demás oraciones. En este caso, solo he puesto 2. ¿Sí? ¿Pueden haber más? Sí, por eso te pongo ahí N oraciones, ¿no? Oración sub N, pueden haber más, pero en ellas siempre se van a desarrollar subtemas o datos específicos también, ¿no? Puedes incluir porcentajes, temas, porcentajes, casos, comentarios, conclusiones de estudios. Mira el otro ejemplo. También es sobre el mismo tema, pero en este caso desarrollamos la importancia. Entonces, en este segundo ejemplo observamos o destacamos la importancia de la fotosíntesis. Entonces, anunciamos que lo que pretende el párrafo es destacar la importancia de la fotosíntesis, y acá se destaca en la segunda oración que es un proceso que permite la obtención de energía y el equilibrio, y colabora para el equilibrio en la atmósfera, el equilibrio gaseoso. Y en la tercera oración se describe en qué consiste ese equilibrio, ¿no? En qué beneficio nos genera, perdón, ese equilibrio del oxígeno. El oxígeno es un gas vital para los seres vivos. Entonces, aquí, por ejemplo, observamos ese vínculo que hay que debe haber entre las oraciones de un párrafo explicativo. La primera oración debe anunciar el tema en correspondencia con el objetivo que tiene el propósito comunicativo del autor, qué es lo que quiere decir. Y las otras oraciones nos van a ampliar ese objetivo. Se van a encargar de darnos detalles que permitan lograr ese objetivo. Entonces, recordemos que en un párrafo explicativo van a haber oraciones con diferentes funciones, diferentes jerarquías, ¿ya? Y es la oración principal la que va a presentar el tema en función del objetivo que tiene el autor del texto, que es lo que desea comunicar. Y las otras oraciones van a describir detalles sobre el tema, es decir, van a describir subtemas que van a desarrollar el objetivo anunciado en la idea o en la oración organizadora. Entonces hay que considerar que este párrafo es bastante versátil y nos permite expresar oraciones de forma ordenada. Espero que esta explicación les sea útil y la apliquen en la producción de sus textos formales. Muchas gracias por su atención. Hasta otra.